Bienvenidos. Con esta clase cerraremos la tercera parte del curso de álgebra moderna. Hoy vamos a profundizar nuestro estudio de los campos finitos. Vamos a contestar preguntas como ¿qué enteros positivos son realizables como cardinalidad de algún campo finito? Dado algún entero que sea realizable como cardinalidad de algún campo finito, ¿cuántos campos finitos no isomorfos de esa cardinalidad hay? Y finalmente, si me dan dos campos finitos, ¿cuándo sé que uno es subcampo del otro? Entonces vamos a empezar con algunas consideraciones sobre la derivada formal, ¿sí? Que es como la derivada que ya conocen, pero ahora definida directamente, sin uso de límites, porque como la vamos a definir para campos arbitrarios, no tenemos a la mano la noción de límite. Y, digamos, vamos a establecer un par de propiedades. En particular, vamos a caracterizar los polinomios libres de cuadrados eh, en términos de su derivada formal. Después vamos a hacer algunas manipulaciones algebraicas de polinomios ciclotómicos que van a ser válidas pues sobre los enteros, sobre los racionales y finalmente sobre campos finitos. Y ya después nos vamos a meter al estudio de los campos finitos, ¿no? Entonces, primero vamos a recordar que el grupo multiplicativo de un campo finito siempre es cíclico. Eh, Después vamos a ver eh, que, que, que hay campos finitos de todas las cardinalidades posibles. Y cuando digo posible, voy a querer decir potencia de algún primo positivo. Veremos por qué. Y después, y finalmente, vamos a ver los subcampos de la cerradura algebraica del campo con P elementos, ajá, y consecuentemente también de un campo finito cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver eh, que el conjunto parcialmente ordenado de los subcampos de este está en biyección natural con los enteros que dividen n, ¿no? Bajo el orden parcial eh, de divisibilidad, ¿no? Dividir a. Y finalmente vamos a empezar a estudiar el grupo de Galois de una extensión de campos finitos, ¿no? Digamos, estudio al que de alguna forma vamos a estar regresando en la cuarta parte del curso, que es sobre teoría de Galois. Entonces, comencemos con la derivada formal. Todo lo que diga yo en esta sección va a ser válido sobre cualquier campo, no necesariamente un campo finito. ¿Sí? Y aquí estoy viendo un error. ¿Sí? Es, digamos, un typo, un error de dedo. Entonces tomen un campo, ¿sí? Y tomen un polinomio con coeficientes en ese campo. ¿Sí? Entonces la derivada formal de f es este polinomio, ¿no? ¿Cuál? Pues el que se pueden imaginar. ¿No? El polinomio en el que toma uno el polinomio original y baja uno las potencias como coeficientes, aquí como es x a la 0, la baja uno y entonces este desaparece, eh, las baja y disminuye uno la correspondiente potencia en uno, ¿no? Y entonces da este polinomio, ¿sí? En el que aquí ven que ya cada potencia bajó a multiplicar el coeficiente correspondiente y la potencia bajó en uno. Eh, sí, entonces esto es en realidad la derivada que ya conocen, pero como dije, la cuestión es que ahora f es un campo arbitrario, entonces ya f no necesariamente es el campo de los números reales, ni el campo de los números complejos, ¿no? Ni los racionales, ni nada. O sea, f ya no trae consigo una noción de límite. Eh,
y entonces no podemos definir la derivada en términos de límites de ciertos cocientes, ¿no? Pero sí podemos definirla directamente y por eso le llamamos derivada formal, porque está definida directamente, ¿no? Formalmente. Eh, entonces, ejemplos, pues, digamos, por ejemplo, consideren este polinomio, ¿no? Con coeficientes enteros. ¿Sí? Entonces, en Q de X, pues, no hay mucho que decir para calcular su derivada. Y digamos, donde se empieza a poner interesante es cuando reduzco los coeficientes módulo algún primo, ¿no? Entonces, si los reduzco módulo 2 para considerar este polinomio como polinomio con coeficientes en z módulo 2, pues veo que digamos, este desaparece, ¿no? Porque el término constante desaparece, tengo este se convierte en 1, pero el 2 al bajar desaparece, ¿no? Porque 2 por cualquier cosa es 0 en f módulo 2. Y entonces se desaparece bueno, el 3 no desaparece, ¿no? Ojo, aquí como el 2, digamos, el 2 me indica x por x, no está multiplicando a nadie, ¿no? Sino nada más me indica que hay que realizar la operación de x por x. Entonces sí que no, este término sí que no desaparece. Ok, digamos, y similarmente en módulo 3, en z módulo 3, el que va a desaparecer es cuando derivo este término, ¿no? Y el resto es el usual. Ok, por ejemplo, y ya para cualquier otro primo ya obtendría la expresión similar a esta, ¿no? Claro, con los coeficientes reducidos módulo el primo correspondiente. Entonces, aquí es importante este ejemplo, ¿no? Que si, si algún múltiplo del primo, si algún múltiplo de la característica aparece como exponente en f, al bajar ese exponente, ese término ya desaparece de la derivada, ¿no? Bueno, se vuelve cero, entonces lo puedo omitir en la derivada. Y basta con que el exponente que aparezca en f sea múltiplo de p, ¿no? múltiplo de la característica. Bien, un ejercicio que digamos que es que esta derivada formal sigue satisfaciendo un par de propiedades que satisfacía la derivada que vimos en cálculo y en variable compleja, ¿no? Es lineal, es f lineal, es lineal sobre el campo base, y satisface la regla de Leibniz, ¿sí? O dicho de otra forma, es una derivación. Bien. Y pues vamos ahora a establecer un teorema que caracteriza los polinomios libres de cuadrados en términos de su relación con su derivada formal, ¿sí? A saber, un polinomio con coeficientes en f es libre de cuadrados en f barra de x, o sea, sobre el anillo de polinomios con coeficientes en la cerradura algebraica de f. Es decir, no es divisible por el cuadrado de ningún polinomio de la forma x menos alfa. Es decir, dado cualquier alfa, la máxima potencia de x menos alfa que divide al polinomio es x menos alfa a la 1, si y solo si el máximo común divisor entre el polinomio y su derivada es 1. Y ahora observen, antes de entrar a la prueba del teorema, observen que mientras que decidir directamente si un polinomio dado es libre de cuadrados o no en f barra de x puede sonar como un problema muy difícil, porque por ejemplo uno intentaría factorizar f, ¿no? Como producto de polinomios irreducibles en f barra de x, lo que equivaldría a encontrarle todas sus raíces, ¿no? en f barra. Mientras que eso puede sonar realmente difícil, mientras que buscar raíces es un problema difícil,
Eh, este es mucho más sencillo, ¿no? Porque pues derivar lo podemos hacer directamente en términos de los coeficientes de f, que es lo que usualmente se nos da, sus coeficientes. Y, y para calcular el máximo común divisor, pues tengo un algoritmo, ¿no? Que es usar repetidamente el algoritmo de la división. O sea, dividir f entre la derivada y después dividir la derivada entre el residuo y después, etcétera, ¿no? Eh, y el último residuo que no sea cero es el máximo común divisor o un máximo común divisor, ¿no? Y si ese último residuo distinto de cero no es una constante distinta de cero, pues entonces no es libre de cuadrados. ¿Sí? Entonces, mi punto es que calcular si esto es cierto o no es mucho más sencillo que calcular los factores irreducibles de f aquí, en f barra de x. ¿Sí? Pues, y para probarlo vamos a usar eh, eh, el hecho de que la derivada formal satisface la regla de Leibniz, ¿no? O sea que la derivada de un producto pues, no es el producto de las derivadas, sino que es uno por la derivada del otro más el otro por la derivada del uno. ¿Sí? Y de hecho vamos a usar una generalización inmediata de este, ¿no? Que se puede obtener por inducción, ¿no? Que es la siguiente, que es la derivada de un producto, digamos, la derivada de f1 hasta, digamos, ft, es igual a la suma de los productos en los que, en los que, en los que aparecen todos menos uno con la derivada, lo escribo, la derivada de f1 hasta ft es eh, digamos, lo voy a escribir así, F1, etcétera, hasta F suma desde J igual a 1 hasta T de F1, etcétera, hasta Fj menos 1 por la derivada de Fj por Fj más 1, etcétera, hasta Ft. Eh, y esto es un ejercicio que puede ser resuelto por inducción sobre t, ¿no? Sobre t, digamos, mayor o igual que 2, ¿no? Siendo, siendo este otro ejercicio la base inductiva, ¿no? Para t igual a 2. Ok, entonces vamos a usar esa generalización de la regla de Leibniz. Entonces vamos a probar el teorema. Supongan que f es libre de cuadrados en f barra de x. ¿Sí? Y entonces en f barra de x, la factorización en irreducibles es de mi polinomio es una constante por algún producto de polinomios de grado 1 mónicos, ¿no? Y aquí, digamos, los pongo mónicos porque si los coeficientes de grado los recolecto todos en este lambda. ¿Sí? Ok, y esto es porque f barra pues es algebraicamente cerrado, ¿no? O sea, los irreducibles en f barra en f barra de x son precisamente los polinomios de grado 1 con coeficientes en f barra de x. Ok, entonces, por el ejercicio que yo hice, por el ejercicio que yo les dejé, la derivada de f es, pues una es f lineal, entonces sale lambda por la derivada de esto, ¿sí? Y la derivada de este es, como vimos, es suma de todo, digamos, suma de, y en cada sumando aparece el producto de todos, salvo el correspondiente en el que tengo que poner la derivada. Ok, entonces aquí el sumando jésimo tengo que poner todos, salvo el jésimo, en cuyo lugar pongo la derivada del jésimo, pero la derivada del jésimo es 1, ¿sí? Porque aquí esto es 1 y este es mónico. Entonces aquí el que aparece es un 1 aquí, que ya no escribo. Ok, entonces esa suma.
Bien, y ahora, para mostrar que el máximo común divisor entre f y su derivada es 1, lo que voy a hacer es simplemente ver que f y su derivada no tienen ningún factor irreducible en común. ¿Sí? Y que por lo tanto este tiene que ser 1, porque si fuera algún polinomio de grado positivo, pues ahí debe aparecer un factor irreducible en común. Ok, entonces voy a ver que no tiene factores irreducibles en común. ¿Qué posibles factores irreducibles podrían tener en común a priori? Pues solamente los que aparecen en f. ¿Sí? Entonces son los únicos que podrían ser factores irreducibles en común. Voy a ver que ninguno de ellos es factor de la derivada. ¿Cómo? Pues para ver que ninguno de estos polinomios de grado 1 es factor común, me basta ver que el correspondiente alfa j no es raíz de la derivada. Y entonces pues evalúo la derivada en ese alfa j, ¿no? Es decir, tomo este. Y observo esto, o sea, en cualquier alfa j dado, observen que aparece en cada uno de los sumandos de esta expresión, excepto en uno, ¿no? Excepto en el jésimo. Entonces, y como aparece en todos excepto en uno, en todos en los que sí aparece, el sumando correspondiente se anula en alfa j, y en donde no aparece, lo que obtengo es este producto, ¿sí? Que no es cero, porque estoy suponiendo que f es libre de cuadrados, es decir, estoy suponiendo que aquí todos estos factores irreducibles son distintos por pares, ¿no? Y entonces, al ser distintos por pares, este producto no es cero, ¿sí? Bueno, y entonces lambda, pues, eh, lambda tampoco era cero. Y entonces aquí obtengo esto es distinto de cero. Y entonces lo que verifico es que en efecto la derivada no se anula en ninguna de las raíces de f. Y así los únicos factores irreducibles que eran candidatos a ser factores irreducibles en común no son factores en común, ¿sí? Y entonces veo que este máximo común divisor tiene que ser 1. Recíprocamente, supongan que tengo un factor en común, si quieren irreducible, ¿no? Pero digamos, lo importante es que sea un factor que de grado positivo, ¿sí? Perdón, no factor común, sino que f no es libre de cuadrados, ¿sí? Eh, eh, para ver que entonces él y su derivada eh, no tienen máximo común divisor igual a 1. Y así probar por contrapositiva que si este es 1, entonces f es libre de cuadrados, ¿no? Es decir, el recíproco de lo que ya mostramos. Entonces supongan que tiene un factor de grado positivo, digamos, cuyo cuadrado divide a f, ¿sí? Y entonces es muy sencillo porque derivo, y en términos de esta, ¿qué obtengo? Es la derivada de este por este, más este más este por la derivada de h. Entonces, este por la derivada de h, aquí está, y la derivada de este por h, aquí está, ¿no? ¿Qué estoy usando? Estoy usando también la regla de la cadena, que la derivada satisface la regla de la cadena, o si quieren, que la derivada de este cuadrado también la puedo calcular. Si no quiero calcular por regla de la cadena, puedo calcularlo también con la regla de Leibniz. Ok, y veo que entonces, si f no es libre de cuadrados, entonces ese es el cuadrado de ese, digamos, si el que aparece al cuadrado, ese es un factor común de f y de la derivada, ¿no? Aquí aparece g y g, que lo puedo sacar aquí, ¿no? Como factor común aquí, ¿sí? Y entonces, como dije, mostramos por contrapositiva que si el máximo común divisor entre f y su derivada es 1, entonces f tiene que ser libre de cuadrados. Ok, y entonces, como les dije, este teorema me permite decidir si un polinomio es libre de cuadrados, pues de hecho algorítmicamente, ¿no? Porque puedo derivar algorítmicamente y puedo encontrar este máximo común divisor algorítmicamente. Y entonces les dejo este otro ejercicio, que es ahora enunciar y programar
un algoritmo que, digamos, ya tengo mi algoritmo que decide si un polinomio eh, eh, es libre de cuadrados o no en f barra de x, ¿no? Si tiene raíces múltiples o no, esencialmente. Pues ahora escribir o enunciar y programar un algoritmo que dado cualquier polinomio arbitrario de grado positivo, quizá no libre de cuadrados, calcule eh, eh, un polinomio libre de cuadrados en el que los factores irreducibles que aparecen sean exactamente los factores irreducibles de f. Entonces, un algoritmo que para cualquier f me calcule un libre de cuadrados que tenga los mismos factores irreducibles que f, irreducibles en f barra de x, ¿no? Es decir, que tenga exactamente las mismas raíces que f, pero todas de multiplicidad 1. ¿Sí? Y, y, y para ver que hicieron bien las cosas, considerar este polinomio específico, ¿sí? Y decidir una si es polinomio, si es libre de cuadrados, y dos, si no es libre de cuadrados, calcular un polinomio libre de cuadrados que tenga que tenga exactamente los factores irreducibles que aparecen en f. Bien. Un pequeño comentario sobre aquí cuando digo libre de cuadrados en f barra de x. ¿Sí? En este teorema tomé f, lo tomé con coeficientes en mi campo dado. ¿Sí? Y lo que estoy decidiendo es si es libre de cuadrados en f barra de x. Ahora, es posible, por ejemplo, que f mismo sea irreducible en f de x, y al ser irreducible en f de x es libre de cuadrados en f de x, y sin embargo no sea libre de cuadrados en f barra de x. Eso es perfectamente posible, ¿no? Porque es posible sí que f sea irreducible, pero que ahí adentro lo que sucede es que aparezca que en f barra de x pueda yo descomponer mi irreducible, por ejemplo, como x menos alfa a la algo muy grande. ¿No? Que en f barra de x pueda yo hacer eso, pero que en f, no pueda, en f de x no pueda yo descomponer mi polinomio. ¿Sí? Entonces, eh, tengan cuidado, porque ser libre de cuadrados en f barra de x no es equivalente a ser libre de cuadrados en f de x. ¿Sí? Y eh, eh, de hecho ya vimos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, en el campo f2 de y cuadrada, ¿no? Donde agrego la indeterminada y cuadrada en este campo de funciones racionales, eh, el, el polinomio x cuadrada menos y cuadrada es irreducible en, en f2 de y cuadrada de x, oh, perdón, de x. Se me acabó la pantalla, perdón. Eh, lo escribo otra vez. X cuadrada menos y cuadrada es irreducible en, en este anillo de polinomios y en la cerradura algebraica de este, ¿no? Digamos en f barra de x, se escribe como x menos y al cuadrado. ¿No? Y entonces este polinomio es libre de cuadrados aquí, pero no es libre de cuadrados en f barra de x. ¿No? F sería este, ¿no? F. Ah, perdón, se me olvida que tapo. Ok, vamos ahora a hacer algunas manipulaciones algebraicas de polinomios ciclotómicos. De nuevo, aquí todo lo que diga yo en esta sección es válido sobre cualquier campo, o sea, todas estas manipulaciones, eh, sí, al final van a ser válidas sobre cualquier campo, pero voy a empezar con polinomios con coeficientes enteros.
¿sí? Sí, ok. Es un buen ejercicio pensar por qué, digamos, después de ver toda esta sección, pensar en por qué lo que los resultados acaban siendo válidos sobre cualquier campo. Sí, es un buen ejercicio. Ok, entonces vamos a empezar con este lema, digamos, de prueba un poco truculenta, ¿sí? Y es que si me dan dos enteros positivos, ¿sí? D y n, sucede que D es divisor de n si y solo si x a la d menos 1 divide a x a la n menos 1 en el anillo de polinomios con coeficientes enteros. Esto va a ser bastante útil posteriormente, ¿sí? Va a ser muy útil para cuando queramos investigar los subcampos de un campo finito. ¿Quiénes son los subcampos de un campo finito? Eh, entonces, pues vamos a mostrarlo. Como les dije, la prueba es truculenta, es ambas direcciones son, yo diría, truculentas. Entonces, supongan que D divide a N, es decir, N es igual a D por Q, digamos, hagamos xi de D, digamos, esta raíz primitiva compleja de la unidad. eh, ¿Ok? Y entonces, pues claro que cuando yo elevo este número a la n, eh, digamos, cuando elevo a la n, claro que tengo, digamos, aquí por d por q, digamos, incluso si el, DC, el- por d por q, perdón, y entonces se vuelve uno, ¿sí? Ok, es decir, eh, digamos, todas estas potencias, ¿no? X a la, digamos, xi d a la 0, xi d a la 1, etcétera, xi d a la d menos 1, todas ellas son raíces de x a la n menos 1. Y son raíces distintas, ¿sí? Y entonces, digamos, por ejemplo, consideren xd a la 0 es raíz de x a la n menos 1. Por lo tanto, x menos xi d a la 0 divide a x a la n menos 1. Xd, perdón, xi d a la 1 es raíz de x a la n menos 1. Y por lo tanto, x menos xi d a la 1 divide a x a la n menos 1, etcétera. ¿Sí? Xi d a la d menos 1 es raíz de x a la n menos 1 y por lo tanto x menos xi d a la d menos 1 divide a x a la n menos 1. Entonces, cada uno de esos polinomios, ¿no? X menos xi d a la 0, x menos xi d a la 1, etcétera, x menos xi d a la d menos 1, cada uno de ellos divide a x a la n menos 1, perdón. Eh, si quieren en q de x. Eh, o en c de x si quieren. ¿Sí? Perdón, sí, en c de x, porque estos son números complejos. Entonces yo sé que esto es, que esta relación de divisibilidad sucede en c de x. Ok, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos divide a x a la n menos 1. Pero como las raíces xi d a la 0, etcétera, xi d a la d menos 1, como son todas distintas, eh, eh, esos polinomios de grado 1, el mínimo común, el mínimo común múltiplo es el producto de ellas. ¿Sí? Y así, este producto divide en c de x a x a la n menos 1. Ok. Pero si lo piensan, pues justamente
este producto es justamente x a la d menos uno, ¿no? Porque estas son justamente las raíces son d raíces distintas de este polinomio, ¿no? Y digamos, si este es mónico y este es mónico, el producto, este producto tiene que ser x a la d menos uno, ¿sí? Y entonces lo que acabamos de probar es que x a la d menos uno divide en c de x a la n menos uno. ¿Ok? Pero ahora me doy cuenta de lo siguiente. Si digamos, ya sé que sucede esta divisibilidad, por otro lado sé esta relación de divisibilidad, por otro lado, yo sé que tanto en c de x como en q de x, digamos, este está en q de x, este está en q de x, y tanto en c de x como en q de x yo puedo aplicar el algoritmo de la división. Cuando lo aplico en c de x, lo que obtengo es que este por alguien, ¿no? Digamos por un h, es igual a este. Ok. Cuando lo aplico en q de x, lo que obtengo es que este es este por algún cociente, no sé, digamos q más algún residuo, ¿sí? Donde q y r son polinomios con coeficientes racionales. Q y r viven en q de x. Pero q y r también viven en c de x. Entonces, el residuo tendría que ser cero y este tendría que ser h, ¿no? Por la unicidad del algoritmo de la división en c de x. Y entonces, lo que veo es que como se cumple esta relación de divisibilidad y ambos tienen coeficientes racionales, el cociente, ¿no? O sea, este por h es igual a este h tiene que tener coeficientes racionales. Ok, entonces esto lo puedo deducir. Pero ahora aplico el lema de Gauss, ¿no? O sea, porque entonces tiene que suceder que este divide a este en z de x, ¿no? Con el argumento del lema de Gauss. Bien. Entonces observen, digamos, la cuestión es que usando el truco, el truco que usé es que yo sé que un polinomio de grado uno de la forma x menos alfa divide a f, a un polinomio f, si y solo si alfa es raíz, ¿no? Y entonces así, ese fue el truco para ir viendo para después deducir que este divide a este, ¿no? Sin tener que encontrarme el polinomio con el que divide. Sí, ese en realidad fue el truco. Y después para garantizar que el cociente tiene coeficientes enteros, pues es primero algoritmo de la unicidad en el algoritmo de la división y finalmente el lema de Gauss. Okay. Ahora, para el regreso, ¿sí? Para el regreso, ¿no? Voy a suponer que tengo esto, ¿sí? Y yo quiero probar que D divide a N. Okay. Y entonces, eh, lo que hago es aplicar el algoritmo de la división de los enteros a N y D, ¿sí? Entonces divido N entre D para obtener un cociente y un residuo, ¿sí? Y lo que yo quiero mostrar es que el residuo es cero. Ok, entonces ahora lo que sí puedo hacer es que por lo que ya probé, como D sí que divide a D por Q, lo que sí puedo hacer es escribir x a la d menos 1 como perdón, x a la dq menos 1 como este por alguien, ¿no? Porque, por lo que ya hice, ¿no? Porque ya vi que si d divide a q por d, entonces pasa esto. Ok, entonces lo puedo hacer y veo esto. O sea, observen, aquí la cuestión es que ahora lo que voy a hacer es, digamos, yo ya sé que se cumple esta relación y entonces voy a sumar un XR fantasma, porque así este se ve como que se vuelve una especie de residuo, ¿no? Pero un residuo ahora al dividir polinomios, al dividir este entre, pues yo quiero ver que es como dividirlo entre x a la d menos 1. Entonces meto este fantasma, ¿sí?
Y observen aquí, n se vuelve este. Y entonces r también, la cuestión es que r entonces aparece aquí también. Y entonces lo puedo sacar como factor común de este. Lo saco como factor común. Y lo que veo es que, bueno, además este lo puedo escribir como x a la d menos 1 por h, como aquí ya había hecho. Y lo que veo es que este es x a la d menos 1 por alguien más un polinomio de grado menor que el grado de d. ¿Sí? Pero estoy suponiendo que se da esta relación de divisibilidad. ¿Sí? En particular es una relación de divisibilidad en Q de X. Y entonces lo que obtengo es que este es el residuo de dividir este entre este. Y la única forma en la que eso puede suceder es si R es igual a cero, ¿no? Porque por esto. ¿Sí? Lo quiere decir, si quieren, el residuo de dividir este entre x a la d menos 1 es cero, y entonces este tiene que ser cero, y así R tiene que ser eh, cero. Pero si R es cero es porque aquí D divide a n. Bien. Vamos a ir ahora un paso más. ¿Sí? Eh, Tomen un entero mayor que 1, ¿sí? Y enteros positivos d y n. Entonces, si d divide a n, entonces este polinomio divide a este polinomio. ¿Sí? O sea, ya no es x a la d y ya no es x a la n, es x a la a la d y es x a la a n a la, perdón, x a la n. ¿Sí? Eh, eh, ok, va a quedar, cuando entremos a campos finitos va a quedar claro por qué estoy interesado ahora en que las potencias de x sean ellas mismas potencias de un mismo número. ¿Sí? Ok, entonces, si d divide a n, entonces pues yo ya vi que x a la d menos 1 divide en z de x a x a la n menos 1. Ya lo sabemos. Ok, pero en esta relación de divisibilidad, si sustituyo A, ¿no? Si evalúo en A, como evaluar en A es homomorfismo de anillos, lo que obtengo es que A a la D menos 1 divide en Z a la N menos 1. Ok, pero entonces, de nuevo por el lema anterior, como yo tengo esto, yo sé que X a la este divide a X a la este menos 1. ¿Ok? Y ahora tomen la igualdad, ¿no? Este igual a este por alguien. Y multipliquen esa igualdad por x, ¿no? En ambos lados. Pues el x lo puedo meter aquí y ese x lo puedo meter acá. Y así, ¿no? Y el cociente sigue siendo el mismo, ¿no? El cociente, digamos, de dividir este entre este es el mismo. Y pues ya terminé. Ok. Y ahora, otro lema, que es que si yo tengo enteros positivos, d y n, ¿sí? Y si por ahí hay algún entero mayor que 1, con la propiedad de que a a la d menos 1 divide a a la n menos 1, entonces d divide a n, ¿sí? Que es un poco como similar al primero, ¿no? Esto es similar al primero. Aquí yo sé que si me dan enteros positivos d y n, y x a la d menos 1 divide a x a la n menos 1 en z de x, entonces d divide a n. ¿Sí? Mi nuevo lema es cualitativamente distinto porque ahora mi hipótesis no es que este polinomio divide a este, de lo que automáticamente puedo deducir que para cualquier entero, cuando yo sustituyo, se da la relación de divisibilidad sobre z. Ahora yo no sé eso, ahora yo solo sé que para algún entero se satisface la relación de divisibilidad sobre z. Digamos, de alguna forma, aparentemente, al menos a priori, al menos mientras no tenga yo la prueba del lema que viene,
tengo menos información que esta. Ahora tengo menos información que esto. Y estoy diciendo que tener esa información parcial tan pequeña, que es que solo se cumpla esa relación de divisibilidad en un entero, en algún entero mayor que uno, que eso me basta para concluir que D divide a N. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, estoy probando un lema mucho más fuerte que, que esta dirección. Y digamos que combinado con esta otra, pues ya implica pues de hecho esa relación de divisibilidad se va a cumplir, pues no solo para el A, para este A, sino ya para cualquier entero. Ok, pero en particular algo que quiero que vean es que para la prueba de este lema no puedo usar el lema anterior, porque mientras no pruebe yo este lema, no sé todavía que se dé la relación de divisibilidad a nivel de polinomios o para cualquier entero. ¿Sí? Ok, entonces, pues escribamos, digamos, yo quiero mostrar que D divide a N, ¿sí? Entonces aplico el algoritmo de la división sobre los enteros y escribo N como D por Q más un residuo. De nuevo, tomo como D divide a D por Q, yo sé que X a la D menos 1 divide a X a la DQ menos 1. Entonces tomo el H correspondiente, que aquí es H en Z de X. ¿Ok? Y entonces aplico un truco similar al anterior, ¿no? De meter un residuo ahí a fuerza, a nivel de polinomios. Entonces, x a la n menos 1, claro que es igual a esto, ¿no? Digamos, es el mismo truco, ¿no? Em, digamos, el mismo truco que aquí, ¿sí? Me lleva a que x a la n menos 1 es esto de aquí. ¿Sí? Y como esto es una igualdad de polinomios, puedo sustituir alfa y, digamos, evaluar en alfa. Y yo sé que evaluar en alfa es un homomorfismo de anillos. Y entonces, pues yo sé que se cumple esta igualdad para A. Ok, ahora, si sucede, digamos ahora, si sucede esto, ¿no? Digamos, recuerden que es mayor que 1, ¿sí? Si sucede esto, eh, fíjense, en esta de aquí que tengo, pues ya tendría yo a a la d menos 1 divide a este, ¿no? Es decir, a a la d menos 1 divide a este de aquí, y también divide a este de aquí, ¿no? Pues aquí aparece obviamente. ¿Sí? Y entonces podría yo deducir que a la d menos 1 divide a este otro sumando, a la r menos 1. ¿Sí? Ok, ahora a la d menos 1, a la d menos 1 es igual a menos 1 por 1 más a cuadrada, etcétera, más a la d menos 1. Y similarmente, a la r menos 1 es igual a menos 1 por 1 más a más etcétera más a la r menos 1. ¿Sí? Si, digamos, ya vimos que si sucede esto a fuerza tiene que suceder que a la d menos 1 divide a la r menos 1. Y es decir, tiene que suceder que este es este por alguien, ¿no? Es decir, este tiene que ser este por alguien. Alguien. Ok, pero ahora observen, A es mayor que 1. Entonces en esta igualdad puedo cancelar este. Y lo que obtengo es que esta suma es divisible entre... perdón, el alguien era arriba. Que lo que obtengo es que esta suma es divisible entre esta suma. ¿Sí? Perdón, aquí el alguien lo debí de haber escrito aquí arriba. Ok, pero la cancelación sigue sucediendo. Y así lo que veo es que este de aquí divide a este de aquí. ¿Sí? Pero observen,
observen, R es menor que D. Y entonces aquí, digamos, y A es mayor que 1. Y entonces aquí estoy sumando, aquí tengo, digamos, este de aquí aparece por completo en aquí en una parte inicial de esta otra suma. Y entonces este es mayor que este, ¿sí? Ya que R es menor que D. ¿Sí? Y, ok, pero entonces observen, este es mayor que este, por un lado, y por otro, este divide a este. ¿No? Entonces, este tiene que ser entonces cero, porque si no fuera cero, esta relación de divisibilidad implicaría que este es menor o igual que este. ¿Sí? La única forma en la que eso no sería posible es que este fuera cero. ¿Sí? Entonces, este tiene que ser cero, pero para que sea cero, observen, esta es una suma desde j igual a cero hasta r menos 1. Entonces, lo que tiene que estar sucediendo es que r menos 1 fuera negativo, fuera menos 1. Entonces, es decir, que r sea cero. ¿Sí? Y entonces, r tiene que ser cero. Y así, d divide a n. Ok. Entonces, fue un poco truculento de nuevo. ¿Sí? Ok, y ahora vamos a ver lo siguiente. Ya vamos a especializar al campo con p elementos. ¿No? Entonces tomen enteros positivos d y n. ¿Sí? Y si existe algún número primo positivo con la propiedad de que x a la p a la d menos 1 divide en el anillo de polinomios con coeficientes en z módulo p a x a la p a la n menos 1, entonces d divide a n. Pues vamos a ver, observen, si esto fuera, digamos, por ejemplo, en z de x, ya lo tendríamos, ¿no? Digamos, sería consecuencia de lo que hemos visto, porque si esto fuera en z de x, yo automáticamente podría deducir que p a la d menos 1 divide a p a la n menos 1, y del lema que acabo de probar, podría yo deducir que d divide a n. ¿Sí? Entonces, si esta relación fuera en z de x, no tendría yo nada que hacer. ¿Sí? Ahora, no es en z de x, ¿no? O sea, yo sé que, digamos, este es igual a este por alguien en fp de x, lo que significa que en z de x, este es igual a este por alguien más un polinomio, cada uno de cuyos coeficientes es un múltiplo de p. Entonces, digamos, no puedo deducir de aquí que la misma relación se cumple en z de x, al menos no directamente, o sea, tendría yo que probarlo, pero es justamente de alguna forma lo que voy a probar. Ok, entonces va a ser de nuevo trucos similares, ¿sí? Entonces escriban p a la n menos 1 como, digamos, algoritmo de la división en los enteros, ¿sí? Y ahora mi r, claro que está entre 0 y aquello entre lo que estoy dividiendo, ¿sí? Ok, y ahora yo sigo sabiendo que como este divide a él mismo por q, pues yo sé que x a la esto divide a x a la esto otro, donde aparece él mismo por el q. Entonces puedo tomar este h en z de x, ¿no? Con esta propiedad. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer en z de x. ¿Sí? Ok, y así en z de x yo obtengo esto, ¿no? Esta igualdad. Que si observan, es el mismo truco de antes, ¿no? Nada más que estoy volviendo a escribir todos los pasos.
para evitar confusiones, porque aquí el alguien, digamos, el que me aparece aquí, no es digamos, tiene una expresión un poquito más complicada, que es P a la D menos uno. Pero en fin, pero fuera de eso es el mismo truco de antes. Ok. Y, y de nuevo, si ahora reduzco los coeficientes módulo P, y la cuestión es que como el morfismo, como la función que va de z a z módulo P es un homomorfismo de anillos, ¿sí? La función correspondiente que reduce, eh, perdón, esto, x, eh, la función correspondiente que a cada polinomio lo considera, digamos, le reduce sus coeficientes, módulo P, también es homomorfismo de anillos, ¿sí? Y así, como esta relación se da en z de x, se conserva cuando reduzco los coeficientes módulo P. ¿Sí? Entonces, ahora piensen en Z, ya en términos de polinomios con coeficientes en Z módulo P. Pues yo sé que este divide, pues claro que divide a este. Y mi hipótesis es que se da esta relación de divisibilidad. Entonces, yo sé que entonces mi hipótesis es que este divide a este, ¿sí? Y entonces x a la p a la d menos 1 divide a este y por lo tanto divide a este, ¿sí? Y eso me dice que eso me dice por este de aquí, como el grado de este es menor estrictamente que el grado de este, el que este divida a este, lo que entonces me dice es que este tiene que ser el polinomio cero. Pero que para que este sea el polinomio cero, pues a fuerza tiene que suceder que R sea cero. Ok, pero entonces R es cero aquí. Es decir, P a la D menos 1 divide a P a la N menos 1. Ok, pero entonces estoy en la hipótesis de mi lema anterior. Y puedo deducir que D divide a N. Ok, entonces todo esto fueron manipulaciones eh, de polinomios ciclotómicos. ¿Sí? Y ahora, cuando digo que todo esto es válido sobre cualquier campo, la cuestión es que ahora aquí, por ejemplo, aquí puedo poner Q de X sin ningún problema. Digamos, este lema sigue siendo válido. Y de hecho puedo poner cualquier campo de característica cero. Ejercicio, ¿por qué? Porque ahora sería ya inmediato que puedo poner aquí, digamos, aquí puedo poner ya cualquier campo de característica cero, digamos K, ¿no? Y hacer esto en K de X, y este lema sigue siendo cierto. Ejercicio, ¿por qué? ¿Sí? Y aquí, puedo poner, en lugar de Z módulo P, puedo poner cualquier campo de característica P, ¿no? Digamos, cualquier campo de característica, digamos de nuevo K, ¿sí? De característica P, y esto sigue siendo cierto, ¿sí? Finalmente el último teorema que les voy a dejar como ejercicio, ya la demostración es ya simplemente atar cabos, ¿no? De todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Y lo que me dice es que fijo un número primo ahora, ¿sí? Y ahora tengo esta relación que D divide a N, si y solo si este polinomio divide a este polinomio, ¿sí? Donde aquí a la potencia de X aquí es P a la D y la de aquí es P a la N. P a la N. ¿Sí? Digamos, la divisibilidad es sobre Z módulo P. ¿Sí? Y de nuevo, otro ejercicio es que, de hecho, este sigue siendo cierto si en lugar de Z módulo P pongo cualquier campo de característica P. ¿Sí? Eso es lo que yo quería decir con que al final los resultados de esta sección son válidos para cualquier campo. ¿Sí?
Y en realidad es ya muy sencillo, ¿no? El hint es usar el algoritmo de la división sobre varios campos simultáneamente, como hice yo antes. ¿Sí? Ok, entonces esto va a ser muy, 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 muy útil en unos momentos. Sí, este es esencialmente ya el teorema que me va a dar la llave para conocer todos los subcampos de un campo finito. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, ya hicimos el trabajo duro. ¿Sí? Ok, y ahora el grupo multiplicativo de un campo, aquí simplemente les recuerdo que si yo tengo un campo, ajá, y me dan un subgrupo finito del grupo multiplicativo, eh, entonces el subgrupo es cíclico. ¿Sí? Entonces todo subgrupo del grupo multiplicativo de un campo es cíclico. Y digamos, ya les presenté una prueba que usa, que esencialmente se basa en la descomposición de un grupo abeliano como producto de grupos cíclicos, como suma directa de grupos cíclicos. Eh, aquí lo que le estoy haciendo es en las notas, estoy dejándoles un ejercicio que permite dar una prueba de ese teorema, que es más elemental, ¿sí? Que no necesita usar un teorema tan fuerte como el de la estructura de los grupos abelianos finitos o finitamente generados. Entonces no me voy a detener a leerles la prueba, nada más a decirles que les recomiendo hacer este ejercicio para tener una prueba más asequible de este teorema. ¿Sí? En particular, eh, el grupo multiplicativo de cualquier campo finito es cíclico. ¿Sí? Y en cualquier extensión de campos finitos, digamos, cualquier extensión de campos finitos es simple. Eh, y digamos, es la misma prueba que antes. ¿No? Tomo un generador del grupo multiplicativo de E, pues ese generador, todo elemento de E menos el cero es potencia de ese generador. Pues claro que ese generador hace que E sea igual a F paréntesis, digamos, alfa, ¿no? Alfa es ese generador. Ok. Y ahora sí, vamos a contestar la pregunta de qué enteros positivos pueden ser realizados como cardinalidad de algún campo finito. Y la respuesta va a ser, pues precisamente, las potencias positivas de números primos positivos. ¿Sí? Una, ya probamos que cualquier campo finito tiene cardinalidad potencia positiva de algún número primo positivo. Eso ya lo probamos porque, digamos, el argumento a esas alturas ya debería ser simple. ¿No? Si me dan un campo finito, digamos, tomo su característica, ¿no? P, que es un número primo porque es campo. Ok, y entonces ya vimos que entonces E contiene de manera canónica una copia de Z módulo P como subcampo. Y E mismo es espacio vectorial de dimensión finita que es el grado, ¿no? sobre ese campo, sobre ese subcampo primo. Y entonces como espacio vectorial es el subcampo primo a la n para alguna n, y entonces ahí tienen ya la prueba. ¿Sí? Y en realidad entonces lo que ahora queremos mostrar es que todas las potencias positivas de números primos son cardinalidad de algún campo finito. Eso es lo que ahora queremos probar. ¿Sí? Entonces, fijen un número primo positivo, ¿sí? Y el teorema es que para cada potencia positiva eh, existe un campo de esa cardinalidad y ese campo es único salvo isomorfismo de campos, ¿no? Y ese isomorfismo de hecho es lineal sobre el subcampo primo. ¿Sí? Entonces, primero la existencia, ¿sí? Ahorita nos vamos a meter posteriormente nos vamos a meter con la unicidad. La existencia misma, la prueba de la existencia misma, va
a sugerir el argumento para la unicidad. ¿Sí? Entonces, a estas alturas, pues considero este polinomio y considero eh, un campo de descomposición de este polinomio sobre z módulo p. Ya sabemos que un tal campo de descomposición tiene que existir. Ok, y entonces, es decir, en E de x, f se factoriza como un producto de polinomios mónicos de grado 1. O sea, como producto de polinomios de grado 1. ¿Sí? Y los puedo tomar todos mónicos, ¿no? Puedo extraer los coeficientes de grado y al final el producto de esos coeficientes de grado eh, es 1 porque este ya es mónico. En fin. Ahora, observo esto. Derivo, ¿no? Tomo la derivada formal. Este p a la n baja. Y entonces el término correspondiente desaparece. Y entonces lo que obtengo es simplemente la derivada de este, que es menos 1. Ok, es menos 1. Y en particular no hay eh, no puede haber ningún polinomio, ningún factor irreducible en común entre este y este, porque este es unidad de e de x. Y entonces lo que veo es que todas las raíces de este en e barra de x son distintas, ¿no? Es decir, tienen multiplicidad 1. ¿No? Entonces, en particular, todo elemento de e tiene multiplicidad a lo más 1 como raíz de f. ¿Sí? Ok. Eh, ¿Qué significa eso? Que en E, que en E, digamos, E es campo de descomposición, entonces en digamos, ya están todas las raíces. ¿No? Ya no necesito subir más, ya no necesito ir más hacia E barra. ¿Sí? Y todas ellas aparecen con multiplicidad 1. Eso significa que el número de raíces distintas en E es exactamente P a la N. ¿Sí? Ok. Lo siguiente que voy a hacer es mostrar que las raíces de Fn forman un subcampo de E. ¿Sí? Entonces, tomen dos raíces, ¿sí? Y entonces, como estoy trabajando en característica P, eh, eh, fíjense, como estoy trabajando en característica P, yo sé que A más B a la P a la N es igual a ¿sí? Ejercicio. ¿No? Este elevar a la P a la N, observen que es primero elevar a la P y el resultado, elevarlo a la P y el resultado, elevarlo a la P, etcétera. ¿No? E ir elevando a la P el resultado y al final elevé a la P n veces. ¿Sí? Eso es a eso es igual esto. ¿Sí? Y entonces, como elevar a una P me abre la suma, ¿sí? La voy abriendo en cada paso. Y entonces así obtengo esta igualdad. Ok, y alfa y beta son raíces de f, y entonces también tengo esta igualdad. Ok, y es decir, y así lo que veo es que la suma de alfa y beta es raíz de nuevo de f, ¿no? Observen. Para el producto pues es todavía más sencillo, porque estoy el producto con muta, entonces el producto de alfa y beta es raíz. Menos alfa a la p a la n, pues digamos es menos alfa, perdón, es menos 1 a la p a la n, por alfa a la p a la n, y menos 1 a la p a la n, p a la n, digamos, menos 1 a digamos, p a la n es impar si p es impar, entonces si p es impar, menos 1 a la p a la n es menos 1, y si p es par, es decir, si p es 2, menos es igual a más. Y entonces de nuevo menos 1 a la 2 a la algo es igual a menos 1 en z módulo 2. ¿Sí? Total, que independientemente de si P es un primo par o impar, tengo esta igualdad. ¿Sí? Y como alfa es raíz, tengo esta igualdad. Digamos, este se anula en alfa, tomo esa ecuación, la multiplico por menos 1 si quieren. Eh, ok, y así menos alfa es raíz. ¿Sí? Eh, Similarmente beta a la menos 1, también muy sencillo, ¿no? Leyes de los exponentes.
¿Y qué llego? Bueno, cero es raíz, obviamente, ¿no? Y uno es raíz, obviamente, de f. Y, y entonces veo que las raíces de f en e, que son p a la n distintas, forman un subcampo de e. Es decir, eh, y como tal, contienen ya z módulo p, porque z módulo p es un campo primo. ¿Sí? Ok, entonces eso significa que este conjunto, al ser subcampo de E, digamos, contiene a z módulo p y contiene todas las raíces de f, pues ya él mismo es un campo de descomposición de f. ¿Sí? Recuerden la definición de ser campo de descomposición. Ser campo de descomposición es que tu polinomio se descomponga en e de x como producto de polinomios de grado 1, pero además e puede ser obtenido como el resultado de adjuntar las raíces del polinomio al campo base. Y es justamente lo que es L, ¿no? Ok, entonces L es igual a E y yo sé que L tiene exactamente P a la n elementos. Y entonces el campo que me habían dado, perdón, y entonces lo que yo tengo es que sí en efecto existe ese campo de P a la n elementos. Perdón. ¿Sí? Ok, y como dije, la prueba de la existencia me sugiere cómo va la unicidad, ¿no? O sea, la unicidad es, pues si te dan cualquier campo de P a la n de elementos, muestra que es el campo de descomposición de tal polinomio y automáticamente tiene que ser el que encontraste por la unicidad de los campos de descomposición, ¿no? Salvo F isomorfismo, donde F es el campo base. ¿Sí? Entonces tomen cualquier campo finito con P a la n elementos. ¿Sí? Eh, entonces tiene P a la n elementos y así, cuando considero el grupo multiplicativo de K, todo elemento de K, digamos, del grupo multiplicativo, satisface que alfa a la orden del grupo, de este grupo, el orden de ese grupo es pues, el tamaño de K menos 1, eso es el neutro del grupo, que es el 1. ¿Sí? Y por lo tanto, para todo alfa en K, ya incluyendo al 0, alfa a la P a la N es igual a alfa. ¿Sí? Es decir, todo elemento de K es raíz de F, ¿sí? Y tiene P a la N elementos, es decir, tiene exactamente el número de raíces correcto, ¿no? Que es P a la N. ¿Sí? Y así, K es campo de descomposición de F sobre mi campo base, digamos aquí F es F módulo P, Z módulo P, y por lo tanto pues, todos tienen que ser isomorfos, y de hecho son isomorfos con un isomorfismo F lineal. Ok, entonces eso muestra la existencia y la unicidad de, de campos de característica potencia de primo, que son que eran los únicos candidatos a ser cardinalidades de campo finito por álgebra lineal. Ok, y ahora nos vamos a meter a estudiar cómo están organizados los subcampos de la cerradura algebraica de Z módulo P y los subcampos del campo con P a la n elementos. ¿Sí? Entonces, fijamos una cerradura algebraica. Yo sé que cualesquiera dos cerraduras algebraicas son isomorfas como campos. ¿Sí? Y observo que este es un campo infinito, ¿sí? Porque tiene que tener las raíces de x a la p a la n menos x para toda n, ¿no? Entonces, pues, es claro que es infinito. Ok. Y el teorema es que los subcampos de este campo de la cerradura algebraica, de Z módulo P, están organizados como sigue. Eh, tomen subcampos finitos de este. ¿Sí? Bueno, primero, observen. Si a mí me dan una extensión finita de Z módulo P, esa F barra P, FP barra, tiene una copia isomorfa de esa extensión finita de Z módulo P.
simplemente por ser cerradura algebraica de Z módulo P. Entonces aquí adentro ya están todos los campos de cardinalidad P a la algo, salvo isomorfismo de campos. Ok, entonces lo primero. Y ahora sí, tomen subcampos finitos de esa cerradura algebraica. Entonces, este es infinito, pero pues claro que puedo considerar subcampos infinitos, ¿sí? Y digamos de cardinalidades P a la M y P a la N, ¿sí? Respectivamente. Ok, pues resulta ser que E es subcampo de K, precisamente si el exponente divide al exponente, ¿sí? Es decir, digamos, si yo considero el conjunto parcialmente ordenado consistente de los eh, subcampos finitos de esta cerradura algebraica, ¿no? Es decir, ¿no? Parcialmente ordenado bajo la contención de conjuntos, ¿no? Pues es isomorfo a los enteros positivos, pero ahora, claro, no con el orden usual, sino con el orden parcial de la divisibilidad, ¿no? O sea, observen que aquí la divisibilidad sí que es un orden parcial. No lo es sobre todos los enteros, por ejemplo, ¿no? Porque es posible que A divida a B y B divida a A, pero que sean diferentes, ¿no? O sea, lo único que puedo deducir es que tienen mismo valor absoluto, pero aquí sí es orden parcial. Ok, entonces la estructura de los dos conjuntos parcialmente ordenados es la misma, ¿sí? Y esta, digamos, en cierta forma es como más fácil de imaginar, en cierta forma. Ok, y en particular, si yo fijo n, sus subcampos están dados por los divisores de n. Claro, los divisores positivos, ¿no? Los que pueden aparecer como potencias de P, ¿no? Digamos, P a la algo. El algo tiene que ser un entero positivo, ¿no? Si no, obtendría yo algo fraccionario. O 1, ¿no? Y no hay campos de cardinalidad 1. Bueno, los divisores positivos de n, parcialmente ordenado de nuevo, por la relación de divisibilidad, ¿sí? Y a estas alturas, la prueba, pues ya es esencialmente un ejercicio, atar cabos, ¿no? O sea, observen, eh, si, si si m divide a n, entonces, entonces tengo esta relación de divisibilidad, ¿sí? Y, y así, en un campo en el que ya estén todas las raíces de este, necesariamente están todas las raíces de este, ¿sí? Es decir, E está contenido en K, E es subcampo de K. Ok, y recíprocamente, si E es subcampo de K, entonces el grado de E sobre el campo base, sobre F módulo P, divide al grado de K sobre F módulo P, ya lo habíamos visto, multiplicatividad del grado. Y si la cardinalidad de E es P a la M, este es M y este es N, si la cardinalidad de K es P a la N, ¿no? Porque la cardinalidad era P a la N porque era la cardinalidad del campo base a la dimensión, ¿no? Eso es lo que vimos en la prueba de álgebra lineal de que todo campo tiene cardinalidad P a la algo, ¿sí? Eh, ok, y entonces, en efecto, es simplemente, la prueba del teorema es ya simplemente atar cabos, y nos da una muy buena idea del comportamiento de los campos finitos. Sí, sí, okay, y finalmente vamos a hablar un poco del grupo de Galois de campos finitos, ¿no? Ya definimos qué cosa es el grupo de Galois de una extensión, ¿no? El grupo de Galois de una extensión E sobre F es el grupo de los automorfismos de campos de E que fijan a F puntualmente con la composición de funciones. Entonces aquí vamos a estudiar los
grupos de Galois, de extensiones, de campos finitos. ¿Sí? Ok, entonces consideren este campo finito. Estoy suponiendo que P es un primo positivo. Eh, y algo que yo ya sé que abre sumas y abre productos es elevar a la P. Y es inyectivo. Y como estoy aquí ahora en un conjunto finito, es suprayectivo también. Eso no sería cierto, digamos, no puede fallar si el campo es infinito. Pero aquí es finito. Le llamo el homomorfismo de Frobenius. ¿Sí? Este es un automorfismo. ¿Sí? Um, ok, pues el grupo de automorfismos de F de este campo finito, el grupo de automorfismos de campos, es cíclico con este como generador. ¿Sí? Cíclico de orden n, de orden el exponente. Entonces, pues claro, esto es claro que sí es automorfismo de campos. ¿Sí? Y ahora, digamos que su orden es m, ¿no? ¿Sí? Y aquí no es contenido, el que está contenido es el subgrupo, ¿verdad? Aquí el que es menor o igual es la cardinalidad. Ok, entonces pues lo que yo sí sé es que el Frobenius a la m es la identidad de todo el campo. ¿Sí? Y así para todo alfa en el campo, pues el Frobenius en alfa es alfa, por un lado, eso es simplemente porque m es el orden, ¿sí? Pero el Frobenius es elevar a la p y luego el resultado elevarlo a la p y el resultado elevarlo a la p, etcétera, y haber hecho eso m veces. ¿Sí? Entonces, y aquí es, entonces, el número de veces aquí es m. ¿Sí? Que con leyes de los exponentes, pues este p puede entrar multiplicando y entonces p cuadrada, y entonces el siguiente entra multiplicando, se vuelve p cúbica, etcétera, p a la m. Y entonces para toda alfa en el campo, se cumple que alfa a la p a la m es alfa. ¿Sí? Es decir, todo elemento de aquí es raíz de este. ¿Sí? Es raíz de este. Ok, pero este polinomio tiene a lo más este número de raíces. Y como todas estas son raíces, ¿no? Este tiene que ser mayor o igual que este, porque si no tendría más raíces que el grado, ¿no? ¿Sí? Entonces, se debe tener que el tamaño de este es entonces menor o igual que este. Entonces, P a la n es menor o igual que P a la m. Pero entonces, n tiene que ser menor o igual que m. Y ya cabe. Ya acabé y digamos la cadena completita de desigualdades es que entonces de aquí deduzco que n es menor o igual que m, que es el orden del subgrupo generado por el Frobenius, que claro que es menor o igual que el orden de todo el grupo. Este es justamente el tamaño del grupo de Galois, y aquí debí de haber escrito el grupo de Galois de f p a la n sobre f p, porque simplemente, claro que claro que es subgrupo del grupo de todos los automorfismos, y verifico directamente que todo automorfismo fija puntualmente al subcampo primo, ¿no? O, sí, fijas directamente al subcampo primo. Eh, ok, y ya habíamos visto, digamos que yo ya sé que sus elementos, cada uno de ellos es en particular un homomorfismo que va de este a la cerradura algebraica, ¿no? eh, y simplemente va a la cerradura algebraica y cae dentro del mismo, ¿no? Pero bueno, en particular tengo esta desigualdad y ya habíamos visto que este divide a este, ¿no? Y son enteros positivos uno que divide al otro, entonces tengo esta desigualdad y esta es n por el conteo que habíamos hecho con el álgebra lineal. Ok, pues entonces tengo igualdad en todos lados, ¿sí? Y a tener igualdad en todos lados, en particular, veo que el grupo de automorfismos está generado por el Frobenius, ¿sí? Ok, pues
Eso me da, digamos, esto lo que ven es que me calcula el grupo de Galois de un campo finito sobre el subcampo primo. Pero ¿qué me dicen ahora del grupo de Galois? Que sí, que me dan una extensión de campos finitos arbitraria. Y yo me pregunto por el grupo de Galois, ¿no? Es decir, ya que el campo base ya no sea el subcampo primo, ya sea un poco más arbitrario. Pues claro que observen, este va a ser subgrupo de este, ¿no? O sea, eso yo creo que es claro, ¿no? Si es un automorfismo de este, pues sigue siendo automorfismo de este, y si fija este, pues en particular fija el subcampo primo. Ok, entonces lo que yo sí sé es que este va a ser cíclico, porque este es cíclico. Ok, ¿y de qué orden? Pues yo sé que el orden del subgrupo divide al orden del grupo. ¿Sí? Ok, tiene que ser igual a ese. Em, pero, ¿con qué generador? Pues va a ser este. La enésima potencia del Frobenius de elevada a la P. ¿Sí? Ok, y más aún cuando yo me pregunto por el conjunto fijo de toda la acción, ¿sí? El conjunto fijo, ¿dónde? Pues ¿dónde está actuando este? Este actúa, pues son los automorfismos de este, ¿no? Entonces está actuando de manera natural en él. Entonces el conjunto fijo de la acción de este en este conjunto, ¿sí? Es, pues aquí está, digamos, cómo está definido, para que recuerden cómo está definido el conjunto fijo de la acción, ¿sí? Y este es justamente el campo base. ¿Sí? Y esa va a ser una propiedad muy, muy importante que no siempre se satisface, ¿no? Que el conjunto fijo de esta acción del grupo de Galois sea el campo base. Eh, no siempre sucede, las extensiones para las que sucede son muy especiales, son las extensiones de Galois. Entonces, en particular, este de aquí estoy afirmando que es una extensión de Galois que estudiaremos a partir de la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, pues vamos a mostrarlo. Eh, el de Frobenius, fíjense, la enésima potencia, pues observen aquí, en la anterior, ¿no? En la anterior yo ya concluí que n era igual a m, ¿sí? Entonces aquí, digamos, aquí tomen en lugar de n, tomen m, ¿sí? Digamos, ya sé que son iguales, pero denotemos por m, ¿sí? Es el m de aquí. Pues aquí yo ya mostré que esto, ¿no? O sea, para todo elemento de f p a la m, alfa es raíz del polinomio. ¿Sí? Es decir, para todo elemento de aquí ya se satisface que son justamente los elementos del campo grande eh, que son raíces de este. ¿Sí? Eh, perdón, aquí esto fue una pequeña confusión, perdón. Digamos, sí había yo visto eso, pero no, aquí digamos, este es el conjunto cuyos elementos son los elementos del campo grande, que son raíces del polinomio, ¿no? O sea, porque este es campo de descomposición de aquel polinomio x a la p a la m menos x, ¿no? Ok, y ese polinomio, pues sí que se descompone por completo aquí, ¿sí? Ok, em, ok, pero los alfas que me dan esto, son, por lo que había yo dicho antes aquí, son justamente estas raíces son justamente los puntos fijos de la enésima potencia del Frobenius. ¿Sí? Y así, pues, digamos, este es el conjunto fijo del Frobenius, del elemento, ¿no? O si quieren, del subgrupo que él genera. ¿Sí? Ok. Eh, ahora, n entre m, pues sí que es la cardinalidad de este subgrupo, ¿no? Se lo vimos en la parte de teoría de grupos. Este subgrupo sí que está contenido en el grupo de Galois y entonces tengo esta desigualdad. Eh, el tamaño del grupo de Galois es menor o igual que el índice y aquí este debió de haber sido subíndice. Y el índice es menor o igual que el grado. Y el grado es n entre m. ¿Sí? Ejercicio, si quieren este lo dejo como ejercicio. Es muy sencillo. ¿Sí? O sea,
simplemente cuenten los elementos de este en términos de este como campo base. ¿Sí? De ahí sale. Ok, entonces tengo igualdad en todos lados. ¿Sí? En particular, el Frobenius genera todo el grupo de Galois. ¿Sí? Eh, y eso ya me dice que, si en efecto el grupo de Galois es cíclico con generador, la enésima potencia del Frobenius. Perdón, digo el Frobenius porque es como el Frobenius de la extensión, ¿no? Aunque es la enésima potencia del Frobenius original. Ok, pero ya que sé que son iguales, ahora sí, este, al ser el conjunto fijo de este, es igual al conjunto fijo del subgrupo que este genera, que es todo. Y ya terminé. ¿Sí? Y como siempre, un poco de tarea.